Bendiciones, amados. En esta hora les traigo otro video. Les saludo en el amor del Señor a todos y a todas de cada uno de ustedes. Y el tema, como lo podemos ver aquí, es el temor de Dios o el temor a Jehová. Y vamos a empezar primero definiendo qué significa la palabra temor. De acuerdo a la página definición, la palabra temor significa, de latín timor, es un sentimiento de ánimo que lleva a una persona a escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañino para su persona, familia o pueblo. Por lo tanto, es un mecanismo de defensa para guardarse de un daño inmediato o a mediano o a largo plazo. Bien, entonces vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Si usted va manejando, usted va por la calle y un poco distraído y de repente voltea y mira un stop o mira un alto, un semáforo, inmediatamente da el frenón, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le llevó a activar ese mecanismo? Bien, probablemente lo primero que se le viene a la mente es el policía. Si lo mira el policía, le va a infraccionar porque se pasó el alto y pues va a tener que pagar una multa. No sé cómo sean los policías en su país, pero si activó el mecanismo de defensa, ¿verdad? Como dice la definición, es por algo. Otro por ejemplo, no quiso pasarse el alto o el rojo, ¿verdad? Porque en algunos países pues hay cámaras de seguridad y se pasa el alto, toman la foto y le mandan el ticket, le mandan el cobro a su casa. Pero el peor de los casos es de que usted piensa, bueno, si me paso el alto, ¿verdad?, puede pasar un accidente y el culpable va a ser usted. Y entonces, pues, aparte de que del accidente que va a dañar un carro, pues puede dañar la salud física de las personas que van en ese carro. Y usted no quiere sentirse culpable. Y aparte, pues, aparte de pagar daños, pues pagar multas y pues el número del accidente, ¿verdad? Refiriéndose económicamente, pues se va a elevar mucho. Y entonces pues usted activa, ¿verdad?, ese mecanismo de protección, de defensa. Si usted trabaja en una empresa, ¿verdad?, y usted ya ha llegado varias veces tarde, y su jefe inmediato le dice, mira, la próxima que me llegues tarde, te voy a regresar y aparte te voy a suspender 2 días. Bien. Pasa el tiempo y de repente, híjole, falta 1 hora para entrar y usted hace 45 minutos de camino. ¿Qué va a pasar? Usted ni se va a bañar porque no quiere que lo suspendan. No quiere perder, porque en el siguiente pago pues va a salir corto de su cheque. Y usted se pone a pensar, bueno, pues tengo estos pagos, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro. Y usted dice, así me voy. ¿No vas a tomar café? No, no tomo café, vámonos. Y usted se arranca y se va. Entonces, ¿qué es lo que activó ahí? ¿Qué mecanismo? El de protección, igual, nuevamente. Está protegiendo su economía, está protegiendo su salario, está protegiendo su trabajo. Bien, entonces, esto es lo que significa protegerse. ¿Contra de qué? ¿O contra de quién? ¿Por qué los profetas, incluso en los proverbios, nos dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios o el temor a Jehová? Pero ¿por qué
Hay tantos versículos en la Biblia que nos hablan acerca del temor a Dios. En Eclesiastés nos dice, el fin de todo discurso oído es teme a Jehová o teme a Dios. ¿Por qué no dice que debemos de activar ese mecanismo de protección contra un Dios que es amor? Un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere, es un Dios que tiene un amor infinito hacia sus hijos, hacia sus hijas. Entonces, ¿por qué nos dice que debemos de activar un mecanismo de defensa? Bien, para entender esto, ¿verdad?, hay que ver con lo que dice en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. Dice en el nombre del Señor, y ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Bien, aquí nos está diciendo esta cita bíblica, cuando Moisés entona ese canto, ¿verdad?, y dice que Dios es así. Dios, desde tiempos antiguos, puso delante del hombre, de la humanidad, dos caminos, la bendición y la maldición. Y dice, y si ustedes andan por mis caminos y andan en mis mandamientos y en mis preceptos, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré grosura y abundancia, y siempre serás cabeza y no cola, y siempre serás el de todas las naciones será la cabeza, etcétera, etcétera. Pero dice, pero si me desobedecen y ustedes dejan de andar en mis caminos, te daré la maldición, y ya no serás cabeza, sino que vas a ser cola. Entonces, una de las cosas que nos dice aquí en el libro de Jeremías, ¿verdad?, y para poder entender acerca de esto, en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Y aquí vamos ya a empezar a estudiar, ¿verdad?, después de esta introducción, ¿verdad? Pero ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la escritura. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Bien, vamos a desglosar esto, ¿verdad? Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. La escritura dice que él prende a los sabios en su astucia. Y vamos a recordar a un hombre, Salomón, que por los estudiosos, y la misma escritura lo dice, que era un rey sabio, de tal manera que reyes y reinas de imperios o reinos que estaban alrededor de Israel iban para conocer su sabiduría. Y sin embargo, cometió uno de los errores. Estaba prohibido que se allegaran a mujeres extranjeras. Y Salomón tomó como esposas y concubinas a mujeres extranjeras. Cuando llegó a la vejez, aun con toda su sabiduría,
aun con todo su conocimiento de quién era Dios, lo conoció personalmente, fue inclinado su corazón a la idolatría. Entonces, ¿de qué sirvió toda esa sabiduría? Por eso dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Porque Dios da sabiduría, pero también Dios la quita. Dice, ni se alabe en su valentía, ni en su valentía se alabe el valiente. Vamos a conocer dos casos. David, un hombre fiero, un hombre que peleaba contra ejércitos, mas sin embargo, cuando mandó censar el pueblo, su capitán le dice, Señor, ¿no quieres que consultemos a Dios? David dice, no, tú ve y cénsame al pueblo. O sea, en otras palabras, aquí Dios no tiene nada que ver en este asunto. ¿Sí? Aquí yo soy el rey. Y después viene el profeta, lo amonesta y le dice, hay 3 cosas que traigo para ti, escoge una. Y él escoge una y resulta que la espada del Señor entra a Jerusalén y empieza a hacer morir a mucha gente. Y dice, basta ya Jehová, no fue uno el que pecó. Y vamos a ver otro caso, Nabucodonosor. Cuando él sueña ese árbol tan grande y con un forraje que cubría toda la tierra, y manda a llamar a sus astrólogos, a sus adivinos, y no le pueden interpretar ese sueño hasta que entró Daniel, llamado Belsasar, y le interpreta el sueño y le dice, eres tú, oh rey, que Dios te ha dado todos los reinos del mundo, y te ha dado fuerza en tu brazo, y te ha colocado por cabeza, pero vas a ser cortado. Y tu corazón de hombre será corazón de bestia. Y resulta que un día paseándose Nabucodonosor en su palacio dice, esta es la gran Babilonia que yo construí. Y en eso se oye una voz, ¿verdad? Y le dicen, corten el árbol y pasen sobre él 7 tiempos, a 7 años. Y Nabucodonosor llegó a ser como una bestia. Se mojaba con el rocío del campo, comía hierba, le creció el pelaje como si fuera una bestia. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender todo esto? De que una persona que camina en temor de Dios sabe que mientras camina en los mandamientos del Señor y camina de acuerdo a la voluntad de Dios, es una persona bendecida, protegida, ¿sí?, por parte de nuestro Dios. Pero si empieza a fallar y empieza a ser rebelde, se sale de esa protección, Dios lo deja sin protección, Dios se aleja de esa persona, contristó al Espíritu y no viene a su vida cosas buenas. Por eso es bien importante caminar en el temor, porque así nosotros estamos bajo la protección de Dios mientras andamos en obediencia, en humildad delante de Dios, y lo reconocemos en todos nuestros caminos, como dice el salmista, reconócelo en todos tus caminos y usted alcanzará protección. Recordemos, ¿verdad? También dice que no se alabe el rico en su riqueza. Entonces vamos a recordar también Salomón. Salomón fue un rey inmensamente rico. Dice que por las calles no se tenían la plata, la tenían como algo de segunda, porque corría el oro, como usted no se imagina, por las calles de Jerusalén. Llegó así tanta de esa riqueza en Jerusalén.
que la plata era menospreciada. Y sin embargo, después Jerusalén fue reducida a nada. Entonces esto es lo que nos quiere dar a entender el Señor en este primer versículo. Una persona que camina en el temor del Señor sabe que hay un Dios que todo lo ve y todo lo escucha. Y continuando con esta cita bíblica de Jeremías 9:24 dice: mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que yo soy Dios. Si ustedes se fijan, hay una coma después de Jehová. Entonces, quiero hacer un paréntesis, ¿verdad?, para explicar esto. Toda escritura, cualquier libro que usted lea, siempre va a encontrar comas, punto y coma, punto y aparte, punto y seguido, etcétera, porque son reglas gramaticales. Entonces, en esta oración, ¿verdad?, dice: alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, coma. Y la primero que aparece dice que yo soy Jehová, que yo soy Dios, y que fuera de Él no hay nadie más. Es lo primero que debemos de entender y comprender. Y dice que lo entendamos y que lo conozcamos. Que si Él actúa con disciplina es porque Él al hijo que ama lo disciplina. Y dice la Escritura que no desmayemos cuando fuésemos disciplinados por Él. Porque como decía ahorita, hay un Dios que todo lo ve y todo lo escucha. Cuando el rey de Asiria junta a sus generales o a sus capitanes y le dice: díganme quién de ustedes está traicionándome. ¿Quién de ustedes está yendo con el rey de Israel y le dice qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo planeo? Y uno de los capitanes o de los generales le dice: no, rey mío, señor mío, no. Es que en Israel está el profeta Eliseo, y él le descubre al rey de Israel lo que tú haces aún en tu cámara más secreta. Es decir, mientras que el rey de Asiria planea algo aún en su lugar más secreto, ahí Dios lo está escuchando. Y si Dios no lo está escuchando, pero también dice la Escritura, y esto lo vamos a ver en el siguiente video, es de que el Señor escudriña la mente y los corazones. Y Él va y mira lo que Él tiene pensado hacer, y va y se lo revela al profeta Eliseo, y Eliseo le dice al rey de Israel qué es lo que tiene planeado el rey de Asiria para atacar, por dónde lo quiere atacar, o en dónde le va a poner una emboscada, o con qué trama va a emplear para atacarlo, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos que Dios conoce a cada uno de ustedes, me conoce a mí. Él conoce lo más profundo de mi ser, conoce lo más profundo de su ser, aquello que ni siquiera la persona a quien más confía le ha contado. Él lo sabe. Él sabe qué tan fiel es usted y qué tan fiel soy yo. Él sabe qué tan obediente es usted y qué tan obediente soy yo.
Él sabe qué tan temeroso soy yo de su palabra y qué tan temeroso es usted de su palabra. Entonces, sabiendo esto, ¿quién es Dios? Vamos a ver una cita bíblica en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 1 en adelante, la muerte de los culpables. Y dice así, en el nombre del Señor. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, o sea, atrás de él. Y maten, no perdone vuestro ojo ni tenga misericordia. Maten a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no se acerquen, y comenzarán por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Bien, voy a hacer un alto. Dios sabe qué tanto está usted orando por su iglesia y por su pastor. Dios sabe qué tanto estoy orando por la iglesia donde yo me reúno y por mi pastor. Dios sabe qué tanto está usted orando por su familia y qué tanto está orando por las personas que usted les ha hablado del Evangelio. El Señor sabe qué tanto usted ha estado orando y ayunando por problemas en su iglesia, que si esta familia no se habla con esta otra familia. Dios sabe si usted está orando para que haya una reconciliación entre ambas familias, o entre ambos hermanos, o entre ambas hermanas. Dios lo sabe. Dios sabe si yo lo estoy haciendo. Ahí dice, aquellos que claman por lo que está pasando, a estos ponles una señal. Así dice. Entonces quiere decir que a los demás no les interesa lo que está pasando en el pueblo. No les interesa si hay corrupción, si hay maldad, si el pueblo ya se desvió totalmente de los caminos del Señor. A ellos no les interesa. Pero hay personas que sí les está interesando y ellos están clamando. Dios sabe si usted está clamando por cosas que usted dice, esto no está en la Biblia y lo estamos haciendo. Dios sabe si usted está orando y diciendo, Señor, perdona aquello que estamos haciendo mal en tu iglesia.
Señor, perdona a los hermanos que están disgustos entre ellos. Dios lo sabe. Y yo le invito a que lo haga. En vez de criticar y murmurar, ¿por qué no doblamos rodillas y decimos, Señor, te pido por tal familia o por tal hermano que no se habla con este otro hermano? Dice la escritura que dice Dios en Ezequiel, dice, y yo juzgaré entre oveja y oveja, dice el Señor. Nomás imagínense. Quien tiene la razón, Dios se la va a dar. Quien no la tiene, Dios no se la va a dar. En cierta ocasión, estando yo en mi trabajo, me habla una hermana, ¿verdad?, que quería hablar conmigo y entonces me acerqué y hablé entonces me acerqué y la saludé, y le dije, dígame, y la hermana empezó a llorar. Después que ella se calmó, me dijo, hermano, nos acaban de correr de la iglesia por un asunto que no hicimos, y me platicó el asunto. Entonces yo le dije, mire, hermana, mi consejo es, póngase de acuerdo con sus hijos, con su esposo, pónganse en oración y ayuno y díganle, Señor, perdona a mi pastor, perdónalo, Señor. Nos lastimó, nos hirió, pero también nosotros lo perdonamos. Y hágalo con todo su corazón. Eso fue como un lunes, un martes. Entre semana, este varón corrió a otra familia. Y me platica la hermana y se pone a llorar. Y le digo, hermana, júntense. Pónganse de acuerdo y digan, pónganse en oración, ayuno y díganle, Señor, perdónalo y lo ponemos en tus manos y sé tú, Señor, no nos queremos salir de la iglesia, pero sé tú quien obres en esto. Manda a avisar el pastor quién iba a estar el domingo, porque lo invitaron a predicar, se fue a predicar y resulta que cuando ya estaba el domingo listo él para predicar, en ese momento le dicen, a última hora, usted no va a predicar otro hermano. Bueno, predicó ese hermano, bueno, después el pastor dio testimonio que predicó ese hermano, hizo el llamado y como él estaba con los de enfrente, ¿verdad?, con los líderes de la iglesia, se acercó una hermana y le dijo, dice el Señor que usted ha hecho esto y esto y esto. Y le dice que si usted no le pide perdón a Dios y le pide perdón a la iglesia, Dios lo va a quitar a usted. Para el siguiente servicio, mandó a citar toda la iglesia. El pastor empezó a llorar. Le pidió perdón a todos porque se había portado de una manera muy grosera, muy déspota, que había golpeado sentimentalmente a algunas familias y empezó a pedirle perdón a todos. ¿Quién fue? Dios. Él corrige. Si algo se está desviando, el Señor lo corrige y lo endereza. Si algo se está desviando, el Señor lo corrige y lo endereza para nuestra salvación. La disciplina es para nuestra salvación. Ese es el propósito. Porque Él es Padre y Él no quiere que nadie se pierda. Pero aquellos que persisten en pecar y que no quieren sujetarse a Dios ni quieren nada con Dios, Dios los deja. Después de una corrección y otra corrección y otra corrección, Dios los deja, Dios los abandona. ¿Y cómo les va a ir? No lo sé. Si no se arrepienten. Ese es Dios. Porque Él ama a su pueblo, Él ama a su iglesia, Él le ama a usted, Él me ama a mí.
pero de ninguna manera nos tiene por inocentes. Dice en Proverbios, capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún la séptima abomina o desprecia con gran desprecio su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre sus hermanos. Una persona que siembra discordia en la iglesia se está metiendo con Dios. El Señor fue bien claro cuando dijo: ay del mundo y sus trompiezos, pero ay de aquel por quien venga el trompiezo. Esta exclamación de ay de aquel, o sea, es una exclamación de lamento. Es decir, ¿cómo le va a ir al que haga esto? No le va a ir bien. Entonces, volvamos nuevamente a Jeremías, donde empezamos este estudio, Jeremías 9. Dice: mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Bien, en otras traducciones de otro tipo de Biblias hebreas, ¿verdad?, como la Biblia Kadosh, ¿verdad?, israelita, dice que yo soy Él. Dice así, ¿verdad? Yo soy entonces que yo soy Él. Esta expresión, yo soy Él, lo quiero compartir con ustedes porque es para ampliar, ¿verdad?, más acerca del conocimiento que debemos de tener de Dios. Bien, Él es una abreviatura de Elohim. Que traducido, ¿verdad?, significa Dios, y Elohim plural de dioses. Otras traducciones dice que Él es juez, otras traducciones dicen juez de jueces. Para poder entender esta parte, el título o la grandeza de una persona, no importa qué tan alto sea ese título, Él es mayor. Él es mayor. Si ponemos aquí rey, pondríamos rey de reyes. Si ponemos aquí
Príncipe sería príncipe de los príncipes. Si ponemos aquí Señor, sería Señor de señores, es decir, no importa el título que pongamos aquí, Él es mayor. Si ponemos líder, bueno, el líder de los líderes. Si ponemos aquí pastor, el pastor de los pastores. O sea, no importa el grado que pongamos aquí, no importa el grado que tenga la persona en el gobierno o en la iglesia, Él es mayor. Él es mayor. Y como el testimonio que les acabo de decir, y si recordamos en Apocalipsis, que le dice a los ángeles de las 7 iglesias, mira, yo reconozco que tú has hecho esto, y has hecho esto, y has hecho esto, y has hecho esto. Dice, pero tengo contra ti esto, esto y esto. Le dice, por lo tanto te aconsejo que te arrepientas. Si no, quitaré el candelero de tu lugar. Entonces, ¿qué nos está dando a entender? Que el líder o el mensajero de esa iglesia tenía a alguien más arriba. Y en la visión que tuvo Juan dice que el Señor tenía las 7 estrellas de esos 7 mensajeros en sus manos. Es cuando le dice a aquel ángel, dice, bueno, tú no quieres pelear con Jezabel, con esa mujer que está enseñando a mis siervos a adulterar. Tú no quieres pelear contra ella, ok, yo voy a pelear contra ella y la voy a arrojar en cama, y junto con todos aquellos que la siguen. Y todas las iglesias sabrán que yo soy Dios, que yo soy el Señor. Esto es que Él está, no importa el grado que tenga una persona, Él es mayor. ¿Por qué cree usted que el profeta Natán no tuvo miedo de enfrentarse a David? Porque sabía quién lo estaba respaldando. Alguien mayor que David. Si le dice, ve y dile a David esto y esto y esto, él cumplió. En cierta ocasión, les voy a platicar este testimonio que lo escuché en una iglesia, ¿verdad?, que me estaba congregando. Llegó un pastor de Durango, que lo invitaron a predicar, y llegando a Ciudad Acuña, le dicen, regrésate, tu hijo y su amigo se los llevaron los soldados. Se disculpa con el pastor que lo invitó, se regresó. Al otro día que llegó fue con el general o el capitán encargado del destacamento, de la guarnición militar. Le dice, vengo porque a mi hijo ustedes se lo trajeron para acá. Que ya le preguntó, bueno, ¿quién es su hijo? Y ya le dio el nombre. Y ya lo buscó en expediente y dijo, mire, ¿sabe qué? Las acusaciones que traemos, que está aquí contra su hijo, son graves. Le aconsejo que busque un abogado. Dijo, ya lo tengo. Ok, tráigalo. Dijo, aquí viene conmigo. Le dice, ¿dónde está? Dijo, está allá arriba en el cielo, pero también está aquí conmigo en este momento. Usted sabe si se quiere enfrentar con él. Aquel hombre, con toda su grandeza militar, con todos sus reconocimientos militares, le dijo, yo no me quiero enfrentar a tu abogado. Se dirige al que estaba ahí cuidando la puerta y le dice, ve y tráeme a este muchacho y lo vamos a dejar libre. El pastor le dice, ¿sabe qué? Que quiero también al muchacho. Y a él le dice, ¿cómo se llama el muchacho? Se llama fulano de tal.
También me traes a ese muchacho también para acá, porque yo no me quiero enfrentar al abogado de este hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Un hombre inconverso, un hombre con toda una carrera militar sabía que él no se podía enfrentar a un Dios tan grande, a un Dios poderoso, a un Dios majestuoso, a un Dios omnipotente. Con toda su carrera militar, él no era capaz de enfrentarse a ese Dios, en el cual usted cree y yo creo, el cual usted le sirve y yo le sirvo, el cual usted adora y yo adoro. Y muchos en la iglesia, desgraciadamente, ni siquiera le tienen temor a Dios. Mientras un inconverso sabe quién es, está por encima de los cielos y está por encima de cualquier ejército, que está por encima de cualquier batallón. Es Dios. Es Dios. Bien, continuando, ¿verdad? Con este estudio y vemos, ¿verdad?, acerca de la grandeza de nuestro Dios. Y cuando usted comienza a entender, ¿sí?, que lo que Dios hace en nosotros es para nuestro provecho. Por eso dice, ¿verdad?, lo vuelvo a repetir: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No la menosprecies. No te entristezcas, porque es para nuestro bien, porque Él nos ama y el Hijo a quien ama corrige. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿cuándo es una corrección y cuándo es una prueba? Bien, analice su vida. Si usted está caminando conforme a los mandamientos de Dios, usted hace sus oraciones, hace sus ayunos, usted trata de cumplir en los servicios de la iglesia, y usted en su conciencia usted dice, pues yo no le he fallado, entonces es una prueba. Cada vez que le venga, al menos yo así he crecido. Cada vez cuando venía algo tan tremendo a mi vida, yo le decía, me ponía a analizar, Señor, ¿en qué fallé? ¿Qué es lo que hice mal? Y ponía a analizarme mi vida un día antes, una noche antes, 2, 3 días antes, empezaba a analizar si hubo algo que yo hice y el Señor se molestó. Yo examinaba mi vida. Y si yo decía, bueno, pues estoy caminando bien delante del Señor, entonces es una prueba, y yo le decía, Señor, fortaléceme en esta prueba, fortaléceme y ayúdame a pasarla. Entonces, yo le invito a que conozcamos más de Dios, que conozcamos más su persona, que conozcamos más su carácter, su forma de actuar, que es siempre para nuestro bien. Entonces, caminar en temor de Dios. ¿Sí? Una persona que camina en temor de Dios sabe que hay un Dios que todo lo ve y sabe que hay un Dios que todo lo escucha. Y hay un Dios que todo lo juzga. Él sabe, ¿sí?, conscientemente, que el caminar en los mandamientos y las ordenanzas del Señor es para vida, no para muerte. Una persona que sabe quién es su Dios, camina en ese respeto hacia Dios, porque sabe que si le falla, el Señor lo va a disciplinar. Sabe que si le falla y comete cosas tremendas, sabe que el Señor lo va a disciplinar. Bien, entonces, conociendo esto, vamos a ver otra cita bíblica.
El profeta Micaías le profetiza a Acab que iba a morir en Primera de Reyes capítulo 22, ¿verdad? Y temiendo el rey Acab, se disfraza. No se vistió con la ropa real. Se fue a la guerra y no se puso sus vestidos reales, ni se puso su corona de real. Se disfrazó como cualquier otro guerrero. Primera Reyes 22. Para no leer todo el capítulo, vamos a concentrarnos en el versículo 34 y dice: y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de las armaduras, por lo cual dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada cual a su ciudad, y cada cual a su tierra. Murió pues el rey, y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Más imagínense. Dios, por todos los males que hizo acá, dijo: vas a morir. Pues se lo dijo el profeta Micaías: vas a morir. Así se haya vestido de siervo y se haya vestido de cualquier otra cosa, para Dios no se le escapa nada. Y que el Señor les bendiga y les guarde, y analícenlo y piénsenlo, analicen este estudio, y vamos a continuar. Esta es solo una parte. Vamos a continuar con este estudio, vamos a profundizarlo algo más, vamos a seguirlo estudiando porque es importante para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.